Muy buenas, bienvenidos. Vamos a mirar cómo elaborar una tabla de distribución de frecuencias agrupadas en intervalos de clase. Los objetivos específicos que vamos a perseguir aquí es organizar una serie de datos numéricos en intervalos, construir e interpretar las frecuencias acumuladas, construir gráficos para datos agrupados en intervalos, calcular interpretando los resultados la medida de tendencia central para datos agrupados en intervalos, calcular e interpretar las medidas de posición relativa para datos agrupados en intervalos, calcular e interpretar las medidas de variación o disposición para datos cuantitativos. Vamos a analizar cuáles son los elementos que hacen parte de esa tabla. Como primera medida podemos observar acá, tenemos una columna donde vamos a escribir el número del intervalo. La siguiente columna es donde vamos a expresar cuál es el límite inferior de ese intervalo, el límite superior de ese intervalo, marcas de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa expresada en porcentajes, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada y la frecuencia relativa acumulada expresada en porcentajes. Nos dan la siguiente información. Entre los estudiantes de la Administración de Corporación Universitaria Remington se hizo una selección aleatoria y se analizó la edad en que se iniciaron sus estudios en la universidad los estudiantes. Entonces nos dan esa información en esta tabla. Miremos la ficha técnica. La población, pues son los estudiantes de administración de la Corporación Universitaria Remington. La muestra son 60 estudiantes que son elegidos al azar. Descripción de la variable, la edad en que se iniciaron en la universidad, y el tipo de variable, pues es una variable cuantitativa continua. Bueno, en este caso, la población, que son los estudiantes de administración de la Corporación Universitaria Remington, se entiende por población el conjunto de todos los elementos a lo que se somete a un estudio científico. También tenemos que la muestra, que fue elegida al azar, son 60 estudiantes que hacen parte de esa población. Es el conjunto representativo de la población que se hace referencia. Es el número de individuos que es menor que la población. Y la variable que vamos a utilizar pues es una variable cuantitativa y que se expresa mediante un número. Bueno, ¿cuáles son los pasos que vamos a dar para construir esa tabla de distribución de frecuencias agrupados en intervalos? Los pasos son los siguientes. Primero, se calcula el rango. ¿Qué es el rango? El rango es la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor. Luego, el segundo paso sería calcular el número de intervalos que tendrá la distribución. Para eso nosotros utilizamos una fórmula, la de Sturges, que dice que el número de intervalos va a ser igual a 1 más 3.3 por el logaritmo de n, donde n es el tamaño de la muestra. Para nuestro caso, en este ejemplo, el número de datos consignados en esta tabla es 60, que es el tamaño de la muestra.
Al realizar esta operación nos da 6,868 y hacemos una aproximación a el entero siguiente, en este caso 7. Para esta distribución vamos a tener 7 intervalos. El tercer paso es calcular la amplitud o el ancho de la clase. Esa amplitud se calcula teniendo en cuenta el rango calculado en el primer paso sobre el número de intervalos. En este caso tenemos 31, que es el rango, sobre 7, que es el número de intervalos. Ese cociente da 4,428, aproximamos a 5. Entonces ya tenemos teniendo estos datos, tenemos el rango 31, el número de intervalos es 7 y la amplitud o el ancho de la clase pues es 5. El dato mayor es 48 y el dato menor es igual a 17. El concepto que vamos a utilizar para calcular los límites de esos intervalos, tanto el límite inferior como el límite superior, es que los datos que hagan parte de ese intervalo debe ser mayor que el límite, mayor o igual que el límite inferior y menor que el límite superior. Es decir, que el límite superior para esa clase no interviene. Vamos a empezar a construir la tabla para los datos cuantitativos agrupados en intervalos de clase. Empezamos numerando cada uno de los intervalos. Aquí tenemos el intervalo número 1, el intervalo número 2, el intervalo número 3, el intervalo número 4, intervalo número 5, intervalo número 6 y el intervalo número 7. Ese es el total de intervalos que nos dio la fórmula de Sturges. El siguiente paso es calcular los límites, tanto inferior como superior, de cada intervalo o de cada clase. ¿Cómo se hace eso? Teniendo en cuenta la información. El dato menor de ese conjunto de datos es 17. Ese es el primer dato que vamos a utilizar para construir el primer intervalo en el límite inferior. Aplicando este concepto. El límite inferior entonces para el primer intervalo es 17. ¿Cómo se construye el límite superior? El límite superior se construye tomando el límite inferior más el ancho de la clase o la amplitud de ese intervalo. Para nuestro caso es el 5. Entonces para el límite superior, para el primer intervalo, es 22, que es 17 más 5, da 22. El límite inferior para el segundo intervalo es el límite superior del primer intervalo. $22. El límite superior para ese intervalo se construye de la misma manera. Es el límite inferior más el ancho de la clase o la amplitud. Y así se construyen el resto de intervalos. Por último tenemos, el último intervalo dice que va desde el límite inferior 47 hasta el límite superior, que es 52. Podemos dar cuenta que el dato mayor va a estar dentro de ese intervalo. El paso siguiente, ¿cuál es? Construir o calcular las marcas de clase o el punto medio de ese intervalo. La marca de clase va a ser igual al límite inferior más el límite superior dividido entre 2. Es decir, vamos a tomar, para nuestro caso, el primer intervalo, el 17 más el 22, y esa suma dividirla entre 2. Nos da 14.5.
Para el segundo intervalo, tomamos para calcular la marca de clase el límite inferior 22 más el límite superior 27 y lo dividimos entre 2 y nos da 19.5. Para el tercer intervalo, 27 más 32 dividido entre 2 y nos da 24,5. Así podemos calcular la marca de clases para el resto de los intervalos. El paso siguiente es calcular la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta para el conjunto de datos que nos están dando acá. Entonces es empezar a contar para nuestro primer intervalo, que está entre 17 y 22, vamos a contar qué datos corresponden a este intervalo, que estén dentro del límite inferior 17 y el límite superior 22, el límite superior no está incluido. Contabilizamos los datos. Y nos da un total de 16 datos, es decir, 16 de estos datos están dentro del intervalo 17, entre el límite inferior 17 y el límite superior 22. El 22 no está incluido. Miremos aquí que el 22 no se seleccionó porque todos los datos tienen que ser menor que este límite superior. Está entre el límite inferior y el límite superior no incluido. Para el segundo intervalo se hace lo mismo. Se contabilizan los datos que están entre el 22 y el límite superior 27. El 22 está incluido, el 27 no está incluido. Nos dio 15 datos. Si podemos observar, el 27 no se contabilizó porque el límite superior para ese intervalo no está incluido. Y así se hace sucesivamente para los otros intervalos. La sumatoria de las frecuencias absolutas es igual a 60, que corresponde al total de los datos. Las frecuencias relativas se hace dividiendo cada frecuencia absoluta entre el número total de datos. Para nuestro primer intervalo es 0,267. Para el segundo intervalo se divide 15 entre 60 y nos da 0,250. Para el tercer intervalo se divide 8 entre 60 y nos da 0,133. Y así sucesivamente. La sumatoria de todas las frecuencias relativas tiene que ser igual a 1. Las frecuencias relativas también las podemos expresar en porcentajes. Entonces tomamos la frecuencia relativa y la multiplicamos por 100 y nos da 26,7, 25 porcentajes, 13,3%, 13,3% y así sucesivamente. El total tiene que ser el 100%. La frecuencia acumulada, absoluta acumulada, perdón, pues es, primero que todo, se toma la primera frecuencia absoluta y la siguiente se hace tomando la anterior frecuencia absoluta y sumándosela a la respectiva frecuencia absoluta para ese intervalo. Y así sucesivamente se hacen para todas. Nos da 60, que debe corresponder con el número total de la muestra. La última frecuencia absoluta acumulada tiene que ser 60. La frecuencia relativa es lo mismo. Se divide 16 entre 60. Y nos da 0,267. Y así se calculan para todas. Las frecuencias relativas acumuladas expresadas en porcentajes simplemente es multiplicar las frecuencias relativas acumuladas por 100. La última no debe dar 100%.